de patología de la artritis. ¿Quién va a empezar? Yo ahorita pongo para presentar la pantalla. Ok. Están grabando, ¿verdad? Porque es importante ello. La otra vez el compañero que grabó no me mandó el video. Creo que fue David, si no me equivoco, o Jorge Luis. Fue Jorge. Todavía voy a agrupar los videos y le voy a enviar. Ya. Después de cada clase, por favor, si me pueden enviar el video, ¿ya? Sí, está bien. Gracias. A ver, entonces, Liz. Te escuchamos. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. ¿Sí la están viendo? Ok. Bueno, Sí, doctora. sí. Sí. ¿Cómo usted, nos ha enviado esta noticia ayer en la noche que nosotros teníamos que hacer esta exposición hoy día sobre la fisiopatología de la artritis? Bueno, nosotros como grupo nos quedamos un poco que no sabíamos qué hacer, ¿no? Porque muchos tenían clase en la noche y por la hora hemos tratado de hacer una exposición, ¿no? No sabíamos cómo hacerla porque somos como que 8 en el grupo y no sabíamos si todos hablaban lo mismo o cómo haríamos, qué dinámica haríamos para presentar. Entonces, hemos seguido lo que usted ha hecho en la clase pasada, ¿no? Vamos a presentar el tema desde la introducción, su etiología, la epidemiología, la fisiopatología, claro, y así todos vamos a participar, ¿no? Ok, está bien. Pero veo que hay 6 nomás, ¿no? ¿Cómo? Veo que hay 6. ¿Solo 6 6? alumnos. Ha entrado uno ahorita. Y el joven que falta, Doctora, ¿tiene este algún joven me ha problema? dicho que no está en el curso. Ah, ok, está bien. Pero hay una chica nueva que se llama Sara. Sara, quisiera que le expliques tu caso para que entiendas. Sara. ¿Sara está presente, Sara? No, no está. Bueno, en todo caso, si no ya por interno, pero más que todo con el coordinador, ¿no? Lo que pasa es que me mandaron nombres y quizás la ficha de ella no va a haber el problema que no va a estar. Entonces, por eso tiene que hablar con el coordinador académico que es el doctor Segura. Sí, claro. Pero claro, si quiere estar presente no hay problema, ¿no? Sí, como para avanzar, para que no pierda una clase más, ¿no? Claro, sí, es que justo ella empezará la exposición, pero ahorita ya va a ingresar. Ya. A ver, entonces el compañero que no está es Mario Laura, ¿verdad? Exacto. Ya. De ahí está Aguilar, está Da Silva, está... a ver, me dicen presente, por favor, ¿ya? Joshua. Presente, doctora. Caroline. Presente, doctora. Beatriz. Presente, doctora. Liz. Presente. David. Presente, doctora.
Jorge Lara, Kimberly. Presente, doctora. Ya, entonces la joven Sara, Sara Manco. Ya, ok. Presente, doctora. Ya, Listo. ya. Empecemos. Ahora sí, Sara. listo, listo. Ok, ¿ya están proyectando la diapo? Sí, ya vi. Ok. Esperen un momentito. Esto es otra parte. Pues bien, vamos a ver entonces de artritis reumatoide. ¿Pueden poner la introducción, por favor? Pasar la diapo. ¿Estás viendo la diapo? Sí, pero no está, dice la mía no está, no aparece introducción. Solo veo la primera. Sí sale. Estoy presentando tu diapo, la introducción. Ah, eso, ahora sí. Muy bien. Ok. Entonces, doctora, como sabemos, y compañeros, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune crónica y sistémica, que a su vez está cursando con una inflamación persistente de la membrana articular. Este proceso no es de la noche a la mañana, de hecho es lento, un proceso lento, pero cuando evoluciona y pues tenemos ya, digamos, fases un poco más agresivas, ya vamos a tener un daño articular de tal forma que hay una incapacidad, una limitante en la función de esa articulación. Si no se da pues un diagnóstico a tiempo u oportuno. Algo característico de la artritis reumatoide es que presenta pues, su daño poliarticular, es decir, varias articulaciones están afectadas al tiempo. Vemos, por ejemplo, las manos en cis, los dedos en cis, así que los deditos están como arqueados, nudos en las falanges y demás. Ya hay problemas en las rodillas sobre todo. El patrón de afectación sobre todo es interesante porque dice algunas literaturas que es predominantemente en articulaciones periféricas. Aunque si se hace un diagnóstico general, pues también podemos encontrar afectadas articulaciones proximales, pero bueno, se hace el énfasis en que afecta sobre todo a las periféricas. El patrón de afectación es este. Tenemos una destrucción progresiva del cartílago articular y el hueso adyacente. Ya lo van a explicar un poco más en el tema de la fisiopatología como tal. Para no tocar ese tema, pues dejar espacio a los compañeros. Dejo así. Sara, antes de que pases la diapositiva, ¿qué entiendes por poliarticular? Poliarticular, varias articulaciones. ¿Cuántas específicamente? Porque tú sabes que hay una clasificación, ¿no? Así es que la sabes, ¿no? Obviamente. Es monoarticular, oligoarticular, poliarticular. Entonces, más o menos, ¿cuántas articulaciones? Si no estoy mal, doctora, mayor a 4. Claro, 4 mayor a 4. Ajá. Ajá, sí, sí. Sí. Solo que cuando hacen la pregunta no le da nervios y empieza a buscar cuántos, no, pero sí sé que No, son sí, nada de nervios, chicos. O sea, estamos para aprender, como les digo, y está bien. Si Gracias. alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que se ha puesto, lo refieren, ¿ya? Claro, doctora, muy bien. ¿Y tiene Antiguamente, algún sinónimo esta palabra, sinovitis? sí, sinovitis es inflamación aguda o crónica de la membrana sinovial, que recubre pues la articulación, ¿no? Claro, eso es importante tener bien en cuenta. Sinovitis es sinónimo de inflamación. Ajá, sí, sí. Obviamente pues de la membrana sinovial. Antiguamente esta enfermedad se consideraba benigna, pero pues ya gracias a Dios la ciencia ha avanzado y sabemos que por el contrario aumenta la tasa de mortalidad debido a que estas artritis reumatoides están con otras complicaciones coexistentes. Casi siempre, digamos, el abuelito que la padece, padece otras enfermedades con disfunción endotelial como diabetes y demás, y aparte el proceso inflamatorio que de por sí también genera la artritis, pues agrava todo el panorama del paciente. En cuanto a los descubrimientos terapéuticos, lo que intenta
se intenta en esto es quizá controlar un poco el progreso de la enfermedad, porque es degenerativa, finalmente va a llegar a un estado pues grave el paciente, pero la idea es retrasarlo y evitar que haya una lesión articular y asimismo pues la incapacidad. Creo que esto es un poco pues de la introducción para ya darle paso a los compañeros para que continúen profundizando un poquito más. Ya, ok. Bien, siguiendo con la epidemiología de la enfermedad, tenemos que la prevalencia en sí de esta enfermedad torna más o menos de 0.5 a 1, ¿no? Desde 0.3 hasta 1.2 se ha encontrado. O sea que, y también me di cuenta de que es una de las enfermedades autoinmunes más comunes. Con respecto a incidencia, tiene de 6 a 10 casos por año por 100.000 habitantes. Y al ser una enfermedad autoinmune, como la mayoría, es más prevalente en mujeres, ¿no? Como pueden ver ahí, la razón entre mujeres y hombres es de 7 a 1. Bueno, y en cuanto a la edad, en sí esta enfermedad puede dar a cualquier edad, pero hay un pico de incidencia entre los 30 y 60 años más o menos. Esto también se puede ver en la imagen de la derecha, ¿no? Se puede ver más o menos como una curva en forma de más o menos de campana, ¿no? Con un pico en el medio, ¿no? Entre 30 y 60 años sobre todo. Después hay que conocer también algunos factores predisponentes o de riesgo que hay, como por ejemplo el sexo femenino, también en los antecedentes de familiares de artritis reumatoide, la edad avanzada, la exposición a los silicatos y el tabaquismo. Y también hay factores protectores como vendrían a ser el consumo elevado de vitamina D, el té y el uso de anticonceptivos orales. Ya. Antes de esa diapositiva, por favor, la anterior. Ya. En cuanto a la exposición a los silicatos y tabaquismo, ¿has leído algo de qué es lo que estaría provocando esa predisposición? Sinceramente no, pero no puedo indagar en ese tema específico. ¿O cómo es que los factores protectores más bien protegen al paciente? O sea, ¿de qué manera el tomando vitamina D, T o anticonceptivos? La verdad no sé el mecanismo, ¿no? Por el cual pueden cambiar el curso de la enfermedad. Ya. Siguiente. Bueno, ahora cuanto a la etiología de la artritis, nosotros sabemos que la patogenia de esta enfermedad, ¿no? Es algo más complejo, ¿no? Ella presenta múltiples factores genéticos, ambientales, inmunológicos y otros, ¿no? Que también pueden contribuir al desarrollo y la expresión de esta enfermedad. La causa en sí es desconocida, ¿no? No hay una causa en sí específica, única que me pueda producir la artritis, pero nosotros tenemos el conocimiento de que el origen sí es autoinmunitario, no es una enfermedad autoinmunitaria. Pero de los muchos factores estudiados, ¿no? Está la interacción de los factores genéticos con los ambientales. El inicio de esta enfermedad resulta de una combinación, ¿no? De estos eventos genéticos y de estos eventos ambientales o externos, también llamados aleatorios. Y entre de los factores genéticos, nosotros vemos la predisposición genética del alelo del antígeno leucocitario DR4 y también DR1 y alelos del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Pero, ¿qué es el complejo, digamos que es el principal, ¿no? La predisposición genética cuanto a este alelo es el principal para la producción de esta enfermedad. También hay otros que también están involucrados como genes menores, como promotores de citoquinas, genes de señalización de células T, que también pueden contribuir para una mayor susceptibilidad de adquirir esta enfermedad. Cuanto a los factores ambientales, ¿no? El mejor definido
o el mejor estudiado es el tabaquismo, ¿no? Como hemos visto en la epidemiología, es uno de los factores predisponentes en la cual ayuda a producir a esta enfermedad. El tabaco lo que va a hacer son las modificaciones enzimáticas a nivel de las autoproteínas. Tiene una asociación muy grande con los factores genéticos, en la cual aumenta de 20 a 40 veces más la susceptibilidad de tener esta enfermedad. Hay un proceso conocido como citrulinación, en la cual el hecho de fumar cigarrillos no está fuertemente asociado con esta enfermedad, la artritis, y en la cual este va a inducir la expresión de este PAD, que es el peptidil-arginina deaminasa, si no me equivoco, en los macrófagos alveolares, ¿no? A nivel del pulmón. Y con eso estas enzimas van a acabar convirtiendo la arginina en citrulina en el proceso de citrulinación. Citrulinación. Eso. Y con eso se van a crear neoantígenos que van a producir, que pueden ser reconocidos por el sistema inmunológico, ¿no? Y luego crear una respuesta inmunológica grande y con eso producir la respuesta inflamatoria, ¿no? Hay muchos otros factores que también están relacionados, he leído algunos, como influencias epigenéticas, a veces malformaciones a nivel del ADN, histonas desreguladas, expresión de microRNs, ¿no? Que también pueden expresar genes proinflamatorios, ¿no? He visto también que hay factores endocrinológicos más frecuentes en mujeres, factores autoinmunes como el factor reumatoide, que también están presentes en esta enfermedad. Pero básicamente lo que ellos van a producir en sí, en general, como un todo, la interacción, la combinación de estos factores es lo más probable, ¿no?, que vaya a desarrollar esta enfermedad y no uno solo, ¿no? Y con eso van a producir una activación repetida de la respuesta inmune, de la inmunidad innata, ¿no? Y por el hecho de que sabemos que es una enfermedad progresiva, se va a volver un proceso inflamatorio crónico y pues al final sabemos que esa cascada de inflamación puede llevar a la destrucción del cartílago, ¿no? Y con eso también del hueso. Pero ahorita vamos a ver más sobre cómo funciona este mecanismo. Claro, claro, ahí justamente tú has explicado lo del factor del tabaco, ¿no? Y eso es lo que está relacionado y es importante tenerlo en cuenta porque es uno de los factores más bien que produce. Y quizás ya van a ver después los factores protectores, me imagino, ¿no? Sí. Ya, a ver, ¿quién sigue? Miss, buenas tardes. Bueno, en este momento llegó para explicar la fisiopatología. Como nosotros sabemos, la artritis reumatoide es una enfermedad crónica, inflamatoria, autoinmunitaria, que afecta principalmente las articulaciones, pero también puede afectar a otros tejidos y órganos. Como resultado, se produce una sinovitis inflamatoria y proliferativa no supurativa. En esta imagen, la primera imagen donde tenemos los esquemas, podemos ver que la artritis reumatoide se da principalmente por predisponente a dos cosas. Primero, una parte genética, que es la que tiene mayor proporción, más del 50%, y factores ambientales. Los factores ambientales, por ejemplo, los antígenos ambientales, no tienen un origen específico, pero como ya mencionaron los compañeros, cuando esté infectado, ¿qué sucede? Por ejemplo, el tabaquismo puede crear nuevas proteínas citrulinizadas, lo que va a mantener esa reacción. Entonces, ¿qué sucede? Cuando está presente el antígeno, va a haber una respuesta inmune, naturalmente. Principalmente los linfocitos T, los linfocitos TCD4 pueden iniciar la respuesta autoinmunitaria si es que está la presencia del antígeno. ¿Qué sucede después? Hay presencia de varias citoquinas, pero en la cual quiero recalcarme es en la TNF, factor de necrosis tumoral. ¿Por qué? Porque este factor de necrosis tumoral va a estimular a las células sinoviales residentes para segregar proteasas, para destruir el cartílago hialino. Entonces, como ya mencioné antes, va a haber una sinovitis inflamatoria. Algo para recalcar, la membrana sinovial también tiene ciertos anticuerpos antipéptidos citrulinizados. Lo que se vio en ciertos estudios es que la concentración elevada de anti-CCP, que es los anticuerpos para péptidos citrulinizados, combinada con la respuesta
respuesta de los linfocitos va a permitir de que esta enfermedad sea crónica. Como nosotros podemos observar en las dos imágenes, la zona de roja que viene a ser el paño sinovial. Quiere decir que la membrana sinovial está edematosa, inflamada, presenta tejido de granulación, fibroblastos. Este paño sinovial va a proliferarse, como su característica es proliferativa, va a proliferarse sobre el cartílago. ¿Y qué va a suceder? Lo va a erosionar. Si no es tratado, las personas pueden llegar a lo que viene a ser una anquilosis, que es una falta de movimiento del cartílago, de la articulación. ¿Por qué? Porque el paño sinovial, primero, después de destruir el cartílago, se va a extender hasta los huesos y produce una anquilosis fibrosa, como podemos ver en la imagen. Y después de la anquilosis fibrosa, este se va a osificar y se va a convertir en hueso. Y eso se llama anquilosis ósea. Bueno, eso sería un resumen de lo que vendría a ser la fisiopatología. A ver, Patrick, muy interesante esta parte que has relatado y sobre todo que está bien explicado, porque en realidad es bastante complejo el estar viendo inmunología, ¿no? Entonces, yo veo que si bien es cierto, ha sido de recién ayer avisado, pero tengan en cuenta algo, ustedes ya están en camino a ser médicos y nunca van a dejar de estudiar, nunca, a pesar de que yo ya tengo más de 15 años de carrera, sobre todo como reumatóloga, pero nunca se deja de estudiar. Cada vez tenemos que estudiar, ya sea para los alumnos, ya sea para las maestrías, ya sea para los diplomados, o sea, eso vamos a tener que sobre todo, verificar los nuevos avances, las nuevas cosas. Ya no es lo igual, la misma fisiopatología que yo estudié hace 20 años cuando era residente, ahora ya hay otros alcances. Entonces, sobre todo ustedes lo que tienen en su favor es la tecnología. Tienen la tecnología a la mano y sobre todo el que lo han explicado muy bien y hasta ahora lo están haciendo bastante bien. Algo que quiero reforzar solamente en este dibujito, aprovechando que está, el paño sinovial es lo que vamos a encontrar también como panus, lo que vamos a encontrar en otras literaturas como panus, P-A-N-N-U-S, el panus. Este es la principal lesión histopatológica que se da a nivel de la artritis reumatoide. Entonces, ¿no? Para decir eso nada más, porque ya su compañero lo ha mencionado muy bien. El siguiente. Bueno, ahora recordando un poco sobre las citoquinas que están involucradas en todo este proceso fisiopatológico, tenemos a la de mayor efecto y la proinflamatorio, que es la interleucina 17, secretada por los linfocitos TGLPR17, las cuales tienen un papel iniciador interaccionando con las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos, activándonos en este proceso. Después tenemos a otro de los más importantes, que es el factor de necrosis tumoral alfa, que como ya lo dijo el compañero anterior, estas van a tener una acción en la resorción del cartílago hialino. Estas van a estar secretadas por el macrófago y por los linfocitos B, van a tener un estímulo importante van a producir un estímulo importante para las células productoras de mediadores inflamatorios. Después tenemos a las interleucinas 1 beta, que van a estar producidas por los macrófagos. Estas también van a mediar la destrucción del cartílago hialino y el hueso, y van a trabajar sinérgicamente con el factor de necrosis tumoral y van a ayudar a la perpetuación de la inflamación. Estas, al ser uno de los principales componentes de este proceso inflamatorio, se consideraron como las primeras dianas terapéuticas. Después tenemos al interferón gamma, que es producida por los linfocitos TGLPR1, que se encargan de activar a los macrófagos y a las células sinoviales residentes. Y finalmente, bueno, entre las más importantes tenemos a las RANKL, que son los ligandos de estos activadores de los receptores de NF-κB, que van a estar producidos por los linfocitos T activados y también van a estimular la resorción ósea.
Después, por favor. Claro. ¿Puedes poner la diapo, por favor? Darle un clic. Bueno, ya ahí tenemos otras de las citocinas que están involucradas en este proceso, pero están todavía bastantes de ellas en estudio. Las que son importantes de resaltar son la interleucina 18, que son producidas por los macrófagos. Estos van a estimular a las natural killer y a los linfocitos T y van a inducir a la secreción de interferón gamma. Se ha demostrado que las interleucinas 18, la concentración o los niveles de interleucina 18 son un buen marcador de actividad de la enfermedad y están asociados al desarrollo de las manifestaciones sistémicas. Y de las interleucinas 23, que van a ser producidas por los macrófagos y las células dendríticas, estas van a tener una función de estimular la producción de interleucina 1 beta y factor de necrosis tumoral alfa. Y junto con la interleucina 17 van a desempeñar un papel importante en la inflamación autoinmunitaria sinovial y en la osteoclastogénesis. Ya. Liz, una preguntita. ¿Puedes retroceder 2 diapositivas a la de tu compañero Patrick? Que quiero... ya, acá hablaba de las... ya. A ver, del todo el grupo que pueda responder. ¿Dónde es que se produce las interleuquinas? ¿A qué nivel? ¿Le entendieron la pregunta? O Los sea, ¿a qué? linfocitos T son los que producen. Claro, los linfocitos T. O sea, a ese nivel es la producción. Pero yo más que todo me refería a que si acá, a este nivel, es la producción, ¿qué es lo que no se va a producir después? Doctora, perdón, yo no entendí la pregunta. Ya, o sea, a ver, los linfocitos T helper o linfocitos T son los productores, sobre todo, de las interleuquinas, pero sabemos, como su compañera también ha descrito, hay interleuquinas proinflamatorias y hay interleuquinas más bien antiinflamatorias. Y las que más bien conducen a la artritis son las proinflamatorias, ¿no es cierto? Entonces, si después de esto, y su compañero lo ha referido, hay toda una cascada de la inflamación, entonces, ¿a qué nivel es que últimamente los medicamentos tienen más bien que oponerse al avance de toda la cadena que se da en la artritis reumatoide? Sí, puedo decir algo, no sé, no estoy segura. Quizá no son este ciclo de las lipoxigenasas, que allí costos, que allí las intervienen. Claro, A esa ese parte que tú nivel dices está trabajan los acá, ¿no? antiinflamatorios. Claro. Esta parte que tú me dices está por acá, ¿no es cierto? Aquí la liberación de ¿Dónde? No. colagenasa, es lo que me estás diciendo, la oxigenasa y todo eso. Pero antes de que llegue acá, Okay. antes de que se dé estas El ácido interleuquinas, araquidónico, ¿no? claro, por acá el ácido araquidónico y todo eso. Pero, o sea, ya el bloqueo tiene que ser más arriba. O sea, ya no aquí al final, sino el bloqueo tiene que ser arriba cuando Okay. está saliendo las interleuquinas. Entonces, para bloquear justamente esa acción o esa producción de las interleuquinas. Y a esos niveles es que actualmente se ha determinado que es el mecanismo de acción de muchos de los biológicos. Porque, bueno, hay otros cuadros, me imagino, hay otros esquemas en donde ya ustedes ven varios niveles. Y la que dice su compañera, sí, es válido, está a este nivel. Pero ese es el nivel previo ya a la formación del panus, a la destrucción del hueso. Entonces, sí, tenemos muchos medicamentos que aquí intervienen para que no se dé esto. Pero intervenir acá, ¿por qué no mejor intervenir antes de que llegue acá? ¿No es cierto? Y esa intervención lo logran generalmente los biológicos, pero no con eso van a
curar a la persona, porque aún así sabemos que ya por genética, así como lo ha explicado Liz y todos los demás, entonces tenemos también los antígenos de histocompatibilidad que están dentro de nuestras células, dentro de nuestros linfocitos, dentro también nuestras células B que van a formar los anticuerpos, ya tienen una denominación genética. Entonces, eso sí, ya no se puede hacer nada contra eso, contra la predisposición, pero sí, cuando van a emitir sus interleuquinas, ahí puede haber un bloqueo, ¿no? Y ese bloqueo es el que lo consiguen muchos de los biológicos que también en algún momento vamos a hablar, ¿no? Bien, continúa Liz, por favor. Ok, ya. Liz, que salgan los dos primeros cuadros, please. Eso, ahí. Ok, a mí me tocó lo que serían los criterios diagnósticos, ¿verdad? Para iniciar, en 1987, si no me equivoco, el Colegio Norteamericano de Reumatología, ACR, dio este cuadro, ¿no? Que está a la derecha, de color rojito. En este cuadro podemos ver los criterios antiguos, que justamente fue lo que la doctora nos había pedido. Básicamente, y bien resumido, son 7, ¿no? El primero es una rigidez matutina, artritis de 3 o más articulaciones y artritis de articulación de la mano, más la artritis simétrica. Estos 4 primeros criterios tienen que ser vistos por un profesional más de 6 semanas. Y los 3 últimos son los nódulos reumatoideos, el FR, ¿no? El factor reumatoide positivo, y cambios en la radiografía, ya sea erosión o osteopenia en las epífisis de los huesos largos. Este fue los criterios para el diagnóstico en esa época. Pero, ¿qué pasó? El ACR, el Colegio de Reumatología Americano, se juntó con la Unión Europea en contra de las enfermedades reumatológicas y dieron este cuadrito que está a la izquierda. Liz, si puedes, le das un clic más. ¿Ampliar? Un clic más, dale. Ah, ok. Eso, hasta ahí. Es el nuevo cuadrito, que es lo mismo que el anterior, pero un poquito más colorido, ¿no? Y de color azul, como para decir que es nuevo. Y esta lista de criterios se caracteriza porque se enfoca en clasificar a la artritis reumatoide y poder identificar una enfermedad temprana para poder mejorar la prognosis del paciente, ¿verdad? Como sabemos, para decir que un paciente tiene artritis reumatoide, no solo basta con algún resultado de laboratorio, sino que tiene que tener el componente signo sintomatológico de la enfermedad, que es la sospecha clínica, tiene que tener los datos de laboratorio y tiene que tener alteraciones radiológicas. Pero como podemos ver en este criterio de clasificación, que sería en el 2010, tiene básicamente 4 apartados, ¿verdad? La afectación articular, que es más específica. Y lo que me gusta de este cuadro es que te explica qué es una articulación grande. Incluye a la del hombro, el codo, la coxofemoral, o sea, de la cadera, la rodilla y del tobillo incluso. Pero si es una sola de ellas, te da puntuación de 0. Si es de 2 a 10 articulaciones grandes, que son las mencionadas, es 1. Si son las articulaciones pequeñas, de 1 al 3, por ejemplo, las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, la del pulgar, que solo tiene una interfalángica, incluso la metatarsofalángica, perdón, y la del carpo también. Ya es 2. Y así podemos ver que le dan bastante importancia en el puntaje a las articulaciones periféricas, justamente como mi compañera Sara había mencionado al comienzo. Pero bueno, después tenemos el análisis serológico, que, bueno, ya, está bien. El análisis serológico básicamente lo que hablaba era de 2 componentes interesantes, que sería el anti-CCP, como ya se había mencionado, ya lo había mencionado mi compañero Patrick, que es anticuerpos contra los péptidos cíclicos citrulinados, ¿verdad? Y del factor reumatoideo, como habíamos visto. Si tenemos estos 2 componentes negativos, nos va a dar un puntaje de 0. Si nos da uno de ellos ligeramente elevado, tenemos 2. Y si tenemos a los 2 o a uno de ellos que está elevado, muy elevado, ya tenemos 3.
Dentro de los análisis también de laboratorio, pero un poquito más generales, están los reactivos de fase aguda. ¿Por qué generales? Porque estos dos componentes que vamos a ver pueden elevarse en teoría en cualquier enfermedad inflamatoria, que es la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. Okay. Y por último tenemos a la duración de los síntomas, que tiene que ser más o igual a 6 semanas para que tengamos un puntaje de 1. El valor de más de 6 de esta puntuación nos permite clasificar a la enfermedad como artritis reumatoide. Y si se pueden ver, este último criterio comparte bastante de los criterios que se tenían con el cuadro de la ACR en 1987. Ok. Ya, lo que dice respecto a las manifestaciones clínicas, como ya hablamos en el inicio, ¿no? Ella va a iniciar de manera insidiosa, o sea, poco a poco se van a dar los síntomas y los signos, y muy pocas veces esto pasa de manera aguda, pero sí ocurre también. Y empieza con síntomas generales, entonces, que la persona siente cansancio, ya debilidad en el cuerpo, ¿no? Tiene dolor esquelético, pero es algo en específico, ¿no? Y después de esto se va complicando hasta que entonces se instala la inflamación, que sería entonces la sinovitis. Generalmente, como característica que tiene, va a respetar las articulaciones interfalángicas distales, como ya vimos, ¿no? Y va a tener algo que también es muy característico, que la muñeca va a estar girada para la parte radial, ¿no? Va a tener una desviación radial, pero los dedos van a tener la desviación cubital. Y también va a tener la característica que son los dedos en cisne, ¿no? Donde voy a tener una hiperextensión de la articulación interfalángica proximal, pero una flexión de la distal, y esta flexión es para compensar la hiperextensión de la proximal. Acá en la fotito podemos ver, ¿no?, que la mano de la persona está con la muñeca está con la desviación, entonces, radial, pero los dedos están en cubital. Es algo que va de contrario, ¿no? Y cuando va evolucionando, puede también tener una complicación en la capacidad funcional de la persona. Y acá tenemos todos los grados, ¿no? El grado 1 es que no tiene afección ninguna. El grado 2 siente una molestia, ¿no? Entonces, el inicio de la enfermedad ya está dando un indicio de que va a tener algo más complicado y ya tiene molestias. Después del grado 3, ya tiene más limitaciones, todavía puede cuidarse personalmente, pero ya su trabajo habitual ya no puede hacerlo sola o necesita ayuda. Y el grado 4 entonces va a ser cuando la incapacidad será total, ¿no? ¿Puede pasar para el próximo, Liz, por favor? Pero además de las manifestaciones que son en las articulaciones, artritis reumatoide también posee manifestaciones que son extraarticulares, ¿no? Los nódulos reumatoides son muy característicos y he leído que es un signo de mal pronóstico, que es cuando la enfermedad ya está bastante avanzada. Y estos nódulos, ellos pueden estar en cualquier parte del cuerpo, pero predominantemente va a estar en el codo, es donde se encuentra más, ¿no? Son nódulos que son firmes, son bien adheridos, son profundos y no poseen dolor, son indoloros. Entonces, las personas no sienten molestia en el caso del dolor, en este caso. Después se puede presentar también inflamación en las serosas como pericarditis y pleuritis.
También puedo presentar neumonitis intersticial, los nódulos pulmonares, de que hablamos también el lunes, bronquiolitis obliterante, que es también cuando se va a tapar los bronquios pequeños, ¿no? Y la dificultad de respirar. Después voy a tener neuropatías por atrapamiento, entonces se va a hacer la hiperplasia, se va a hacer estos nódulos y va a aplastar entonces los nervios y puedo sentir entonces esta molestia. La vasculitis también acompaña. La anemia se presenta en 50% de los casos de las personas que tienen artritis reumatoide. También puede darse una trombocitosis, una leucopenia o leucocitosis, los dos. La queratoconjuntivitis también es característico. Osteopenia yuxtaarticular, justo por esto que vimos de la fisiopatología, ¿no? Que yo voy a tener entonces un daño primero ahí en la membrana sinovial, después va a llegar al hueso y también puedes tener un daño renal y este daño renal yo voy a confirmarlo con exámenes, ¿no? De orina donde voy a tener una proteinuria y una hematuria. Y en algunos casos también presenta daño hepático. Entonces, por esto que era una enfermedad que antiguamente se consideraba benigna, que no había problemas, pero hoy día se dio cuenta, ¿no? Los estudiosos que es una enfermedad que sí causa muchos daños, además de las articulaciones, y esto puede comprometer hasta la expectativa de vida de la persona, ¿no? Que puede disminuir hasta en 10 años por todas las afecciones que pueden tener en el cuerpo. Ok. A ver, alguien que tenga que preguntar algo a su compañera. De todos estos síntomas, Caroline, de todos estos síntomas, ¿Sí? ¿hay alguno que sea más característico de manifestación extraarticular en la artritis reumatoide de esta diapositiva última? De la última, los nódulos reumatoides son muy característicos. Ellos son algo que si usted lo encuentra, es clásico que la persona tenga esto, el artritis reumatoide. Y la anemia también se encuentra en 50% de los casos. Ya. Continúen, por favor.
Ya, ya. Y justo lo que, un ratito al anterior, por favor. Ya, justo lo que refería, estos fármacos biológicos, si ustedes se dan cuenta, aquí son anti-TNF, anti-interleuquina 1, anti-CD20, anti-CTLA4. O sea, estas moléculas vienen a estar justamente en el nivel del linfocito T, o sea, es arriba. Entonces, estos biológicos van a tener acción ahí, a ese nivel. Y creo que en algún momento, creo que en la exposición también les referí o les mostré esa diapositiva bien conocida del journal, donde hay justamente los niveles en donde actúan tanto las drogas modificadoras de enfermedad o los FAME como los biológicos. Y es importante verificar eso. Eso sí les voy a, a referir, a enseñar, pero más que todo ahorita, sí está bien lo del tratamiento, lo que han referido. Si tienen alguna duda más, la parte de fisiopatología y todo lo que han presentado está muy, muy interesante. No sé si ustedes mismos tienen alguna pregunta a sus compañeros. Miss, yo tengo una pregunta. A ver, Cuando en esa parte de los criterios, en la parte serológica, creo que se hablaba mucho del factor reumatoide. Pero yo leí, aparte que el factor reumatoide es, por ejemplo, su implicación en la parte de la patogenia de la artritis reumatoide es dudosa. Entonces, ¿por qué es valorizado en los criterios? o sea, ¿qué es lo que leíste? ¿Que es dudoso en qué Es sentido? que, porque hay personas que, digamos, no tienen artritis reumatoide, pero que presentan el factor reumatoideo, o hay pacientes que no presentan y tienen artritis reumatoide. Ya. ¿Quién hizo esa parte? Creo que Renato o Lara, ¿no? Jorge Luis. Yo creo los criterios de diagnóstico. A ver, ¿qué nos dices, Joshua? Tu compañero tiene esa duda. Ah, bueno, ok. Lo que yo he leído es que ¿por qué tomamos el FR, el factor reumatoide? Porque, bueno, para empezar, hay varios tipos, ¿no? Es un anticuerpo anti nosotros mismos, o sea, un autoanticuerpo. Y si no me equivoco, es de tipo IgM, el que más se toma en los laboratorios. Tal vez el hecho de que esté presente en algunos pacientes y que en otros pacientes, pero que no tengan ninguna enfermedad, sea más que todo relacionado perdón, especificidad de la prueba, ¿no? Al menos es lo que pienso, porque es como, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El ANA, por ejemplo, el anticuerpos antinucleares, está presente en 1 de cada 9 mujeres sanas. Entonces, su presencia no nos dice que tienen enfermedad. Es por eso que puede haber pacientes sanos con factor reumatoide. Es lo que yo, en mi humilde opinión y poco conocimiento, digo. Doctora, pero además no es como patognomónico, ¿no? De la artritis reumatoide, pero está presente en 60-80% de las personas que tienen esta enfermedad. Entonces, por eso que es relevante. No significa que tener este factor es que yo tenga la enfermedad o que no tenga, pero está presente en 60-80% de las personas que presentan artritis reumatoide, por eso creo que es relevante. No sé, mi opinión. Sí, claro, sí, está bien. ¿Alguien más tiene alguna opinión del factor reumatoide? El factor reumatoide es un conocido biomarcador de autoinmunidad.
está relacionado no solamente con la artritis reumatoide. Creo que en algún momento, no sé si con ustedes o si han visto ese cuadro en donde el factor reumatoide se puede presentar en otras enfermedades. Lo que pasa que en la artritis reumatoide tiene prácticamente un papel patogénico y su valor es pronóstico, y en la evolución del mismo está relacionado además con los marcadores de respuesta inflamatoria, o sea, con los reactantes de fase aguda. Entonces, es importante tener en cuenta que este es una proteína, el factor reumatoide. Lo tenemos incluso en diferentes estudios en donde se le determina en forma cuantitativa. Y si es verdad lo que dice su compañero, hay pacientes que tienen factor reumatoide positivo y no tienen la enfermedad. Y los exámenes o los estudios lo presentan hasta en un 3%, algunos 2 o 1.5% de la población sana. Y eso no quiere decir que el paciente más adelante va a hacer también la enfermedad. Hay que tener en cuenta que todas estas reactantes de fase aguda, estas moléculas como el factor reumatoide, el anticuerpo que es el anti-CCP, anticitrulina, entonces vienen a ayudarnos, son exámenes, moléculas de ayuda para nosotros poder clasificar, y hay muchos de ellos que tienen una especificidad y sensibilidad fuerte en cuanto a definir tal o cual enfermedad. Y en el caso del factor reumatoide, eso es lo que lo hace todavía presente en los criterios actuales para clasificar la artritis reumatoide. Vale decir de que ahorita ninguno de los criterios son totalmente definitivos para asegurar al 100% que tal persona tiene la artritis reumatoide, pero sí tiene una fuerte especificidad, y eso sí se ha demostrado. Hay múltiples estudios que han demostrado la presencia del factor reumatoide alta, pero tengan en cuenta que tenemos pacientes con artritis reumatoide y factor reumatoide negativo. O sea, como yo les dije, el factor reumatoide no hace el 100% del diagnóstico de la enfermedad de artritis reumatoide. Pero si está negativo y mi paciente presenta la clínica, lo que va a mandar es la clínica que yo estoy evaluando en el paciente, o sea, la sinovitis o inflamación, como lo refirió su compañera. Ese es un signo muy, muy valedero para nosotros verificar que el paciente tiene artritis reumatoide. Y quizás si le sacamos un laboratorio, sus reactantes de fase aguda sí sean elevados, que es lo más probable, pero mi factor reumatoide negativo. Entonces, ¿qué podría estar pasando? Que aquella paciente, dentro de su inmunidad, de sus antígenos de histocompatibilidad, más bien no reaccionan con el factor reumatoide. Entonces hacen que el factor reumatoide esté negativo, esté normal en muchos casos. Entonces, realmente revisando estudios, sí nos vamos a poder dar cuenta que hay una fuerte asociación del factor reumatoide con la respuesta inflamatoria aguda en condiciones patológicas. Entonces, este es un posible vínculo de este como marcador para los otros reactantes de fase aguda o las otras proteínas que también se encuentran en el nivel inflamatorio. Entonces, es importante verificar que este factor reumatoide sí es un marcador valedero de autoinmunidad para la artritis reumatoide. Es por eso que todavía se le considera como parte de los criterios. Ese 3% que se encuentra en la población sana no lo saca de estos criterios, porque además que este factor reumatoide en la población sana, ojo, el valor numérico es bajo, es de 8, 16 hasta 32. Pero pasado ese valor, ya tenemos que verificar y ver la evolución de nuestro paciente, porque lo más probable es que este paciente sí llegue a ser la enfermedad de artritis reumatoide. O sea, valores altos en un paciente, incluso que ustedes vean que no tienen todavía síntomas, es casi 90% que ese paciente en el curso, en la evolución, en los próximos meses o hasta un año quizás, va a debutar como artritis reumatoide. Los valores bajos sí están relacionados con personas sanas, con personas que no presentan una enfermedad crónica de este tipo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta más.
Doctora, solo Dígame, una dígame. pregunta con respecto a esto. Es que he leído también que este factor reumatoide ayuda en el estadiaje de la enfermedad. Por ejemplo, si está a un valor muy alto, ya significa que la enfermedad está grave. ¿Esto es válido? Sí, y creo que su compañero también lo refirió. El factor reumatoide está relacionado con el pronóstico. Sí es cierto de que mi paciente que va a presentar 1024 de factor reumatoide o 2048 de factor reumatoide es un paciente que va a presentar posteriormente vasculitis reumatoide, va a presentar pulmón reumatoide, va a presentar la nefropatía en paciente de artritis reumatoide. Entonces sí se ha visto esa relación. Entonces yo voy a decir, apenas lo saco y que mi paciente está con una inflamación quizás de algunas articulaciones y sale alto su factor reumatoide, yo ya le voy diciendo a ese paciente, su factor reumatoide salió elevado. Hay muchos que dicen, doctor, entonces sácamelo la siguiente vez para ver si ya bajó. O sea, no me sirve ese tratamiento evolutivo del factor reumatoide. El factor reumatoide salió la primera vez, me dio el diagnóstico y ya es suficiente. Yo no necesito sacarlo para verificar si va a bajar y con eso decirle al paciente si ya te estás mejorando. No, porque ese factor reumatoide al salir ya alto esa primera vez ya me dio luces de que esa artritis de este paciente va a ser una artritis complicada, va a ser una artritis severa, va a ser una artritis bastante limitante para el paciente. Entonces, ¿qué me va a ayudar? Que yo voy a no empezar con una sola droga, o sea, un solo medicamento, no voy a empezar monoterapia con metrotexate, sino voy a empezar una terapia quizás triple, o quizás si el paciente tiene opción a comprar o tiene algún seguro que le pueda cubrir biológicos, entonces lo trato con biológicos desde el inicio. Entonces, en eso, sí, mi factor reumatoide elevado va a ser pronóstico, me va a ayudar, me va a decir, ya, tienes que actuar ya con todas las drogas que tenga en ese momento para definir que mi paciente no aumente y no mantenga ese proceso inflamatorio crónico porque lo va a complicar posteriormente. Entonces, sí es muy importante eso que has revisado también, Carolina, y lo que dijo también tu compañero, el factor reumatoide es pronóstico, no es de evolución. Los de evolución sí son los reactantes de fase aguda. Eso sí, el PCR, la BCG, eso sí. Otra participación quizás o algo más que está buena esta discusión. O sea, sí, chicos, o sea, han revisado realmente, se han visto obligados a revisar. Espero que sí. Porque sí lo están, lo están entendiendo y veo que también están participando y es justo que tengan también que duda, que esto, que el otro y que las cosas queden claras, porque vamos a ver nuestros pacientes después, ¿no? Doctora, Dígame, dígame. una consulta, pero diferente de otra cosa. Am, he leído algo que decía sobre fases de la inflamación en la artritis, ¿no? En la cual decía que había 3 fases. Y en la primera decía inflamación sinovial y perisinovial. En la segunda decía proliferación o de desarrollo del panus. Y en la tercera Ya. la fibrosis y la anquilosis. En la segunda Sí, fase, este panus que usted había mencionado, en lo que yo leí decía sobre degeneración, deformación parcial. ¿Eso sería el panus? sí, sí. El proceso inflamatorio que tuviste como una primera fase es cuando nosotros vemos al paciente que viene con las manos inflamadas. Todo este proceso de la artritis empieza así, con una inflamación. Incluso tú tocas la articulación y está caliente, la puedes ver un poco rojita sin ser una artritis séptica. El paciente está muy adolorido, debuta en algunos casos con afección a varias articulaciones o en otros casos con solamente en forma simétrica las manos o los pies o unas rodillas. Pero cuando ya él está evolucionando y hay una artritis netamente establecida, porque si también revisan la literatura, se habla de artritis reumatoide establecida, nuestra principal característica fisiopatológica es el panus. Ya una vez que hay panus, ya no hay vuelta atrás.
con la primera fase de inflamación, nosotros todavía con los antiinflamatorios, con el corticoide, le podemos desinflamar y esa articulación todavía no hay daño radiológico, daño estructural. Pero cuando ya el PANOS se establece, quiere decir que ya la inflamación es crónica, va a ser difícil que la elimine totalmente y ya ese tejido proliferativo ya hizo las deformidades que están en camino para la tercera fase que también me refieres. Entonces, el PANOS es lo más característico en fisiopatología en la artritis reumatoide. Es ya cuando hay una R establecida. ¿Sí, Liz? Ok, muchas gracias. Sí, sí. A ver, chicos, entonces, muy bien. Ha sido una exposición bastante productiva. Y quiero hablarles o presentarles, a ver, y que ustedes también me refieran de este caso clínico, ¿ya? A ver.